Gloria, honra y honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios. Episodio número 3, vergonzosa. Se ha tomado tiempo para ver el episodio número 1 y el episodio número 2. En el 1 encontramos que la palabra de Dios es el origen de todas las cosas. Y en el 2 hay un sacerdote que hace una pregunta interesante. ¿Qué es la palabra de Dios? Hoy comenzaremos con la primera conceptualización bíblica, que significa vergonzosa. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algo, que pensamos o que puede ser defectuoso, que provoca rechazo o que no tiene aceptación por otras personas. Se entiende que por estas causas no encontremos o nos encontramos en una situación vergonzosa. Ningún ser humano está exento de sentir vergüenza, mucho más cuando se cometen errores. Pero Romanos capítulo número 3, el verso 23 nos dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Partiendo de este punto, tenemos claro que no hay ser humano que no cometa errores, por lo tanto, no hay ningún humano que no sienta vergüenza por alguna acción. Pero en Proverbios capítulo 24, el verso 16, nos explica que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. En otras palabras, una persona que comete un error, reconociendo su equivocación, puede volver a levantarse. Pero esta situación no sucedía con el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no sentía vergüenza por sus errores o por sus fallas, sino que sentían vergüenza por la palabra de Dios. Es allí donde nace este concepto. Y es el profeta Jeremías quien nos dice esta primera conceptualización. En el capítulo número 6, el verso 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías explica con claridad que la palabra de Dios para el pueblo de Israel era vergonzosa y la conceptualiza de esa manera. Hoy por hoy, cuando una persona está conociendo del Señor Jesucristo, a veces les cuesta cargar la Biblia en la mano en la calle porque les es vergonzosa. O de repente hablar en el trabajo de la palabra de Dios porque les es vergonzoso. El pueblo de Israel sentía vergüenza por la palabra de Dios. Para nosotros, la palabra de Dios no debe ser causa de vergüenza. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo explica muy bien. En Marcos capítulo número 8, el versículo número 38 dice: porque el que se avergonzare de mí, el Señor Jesús habla de Él específicamente, pero no solo de Él. Caemos que estamos estudiando la palabra de Dios. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tenemos que tener muy claro que el sentir vergüenza por la palabra de Dios no es lo correcto. Aun cuando nacemos en el Evangelio y vamos creciendo en las cosas de Dios, sabemos que tenemos vergüenza por algunas acciones o errores que hemos cometido, pero la palabra de Dios y el Señor Jesucristo no deben ser causa de vergüenza. En tiempo de Jesucristo existió un ferviente fanático del judaísmo. Era perseguidor de los cristianos a muerte, fariseo y de nacionalidad romana. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Él pudo haber sentido vergüenza cuando Jesucristo se le mostró y él tuvo un contacto directo con Jesucristo. Y después llegó Ananías y orando por él recobró la vista, ya que había perdido la vista por el encuentro que tuvo con Jesús. Pudo haber sentido vergüenza porque perseguía a los cristianos. Simplemente no creía en Jesucristo. Y estuvo en la muerte, en el consentimiento de la muerte de Esteban. Básicamente, él cometió errores como ser humano y como cualquier mortal en esta tierra. Pero él escribió algo especial a la iglesia de Roma después que él había reconocido que Jesucristo era el eje central de su vida.
La Biblia nos dice en el libro de Romanos, él escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo número 1, el versículo número 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Se pudo haber avergonzado de su vida pasada, de sus errores cometidos, pero de Jesucristo y del evangelio no podía avergonzarse. No es cosa vergonzosa hablar de Jesucristo, hablar de su palabra. No es cosa vergonzosa ser cristiano, vivir el evangelio. Jesucristo nos hace un hincapié muy potente y peligroso, porque si nos avergonzamos de Él y de sus palabras, cuando Él venga por su iglesia en su reino, Él se va a avergonzar de nosotros. Y lo repite en el Evangelio según San Lucas, el versículo número 9, capítulo número 9, el versículo número 26, capítulo número 9, verso 26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Estamos hablando que para el pueblo de Israel la palabra era vergonzosa, respondiendo a la pregunta del sacerdote Elí, pero para nosotros no es vergonzosa. Dice: de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Todos en esta tierra fallamos, cometemos errores, pero un cristiano rectifica, se levanta y se siente orgulloso de su Salvador y Señor Jesucristo. La paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesús sea sobre su vida, desde hoy y para siempre. Como primera conceptualización, la palabra de Dios para Israel era cosa vergonzosa. Dios me les bendiga.